Muy buenas tardes, amigos de la Red Latinoamericana de Profesionales de Orientación, RELAPRO. Les habla Amílcar Brunal esta tarde en la hora del tinto con una invitada súper especialísima, no solamente una colega, sino una gran amiga panameña Mixela Salazar, quien hoy representa a CONAOPA, el Colegio Nacional de Orientadores de Panamá. Muy buenas tardes, Mixela. ¿Cómo están las cosas por allá por Panamá? Buenas tardes. Bueno, yo pienso que estamos en una época donde, aunque la pandemia es una situación de la cual no estábamos preparados, ha sido como un tiempo para cambiar esquemas y para que el orientador también tenga un empoderamiento en medio de la sociedad panameña. Así que la pandemia ha venido con sus puntos, diríamos, como sus desventajas, pero también ha traído muchas ventajas que se han convertido en oportunidades de crecimiento para los orientadores. Excelente, Mixela. Creo que aquí también ha pasado algo similar. Lo hemos entendido como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de desarrollo profesional. Para quienes no te conocen, Mixela, cuéntanos un poquitico de tu historia académica y profesional. ¿Quién es Mixela Salazar en Panamá? Bueno, Mixela es una profesional muy humilde, nacida de un barrio muy humilde en Panamá, un barrio, decían Pacora, Tierra de Negros. Bueno, yo me crié en este pueblo, en un hogar muy humilde. Me formé como licenciada, bueno, fui maestra por muchos años. Luego me formé como licenciada en orientación educativa y profesional. Estudié la maestría en orientación y consejería. Luego estudio la docencia y entro a la Universidad de Panamá como profesora formando a otros orientadores. Y lo más curioso es que yo soy la tercera especialista en orientación graduada a nivel de licenciatura. O sea que yo fui como quien dice de los pollitos que salió de la primera corte de licenciados en orientación en la Universidad de Panamá. Allí pues me tocó entonces formar orientadores. Yo diría que el 65 al 70% de los orientadores de formación han pasado por mis manos como alumnos míos y posteriormente pues ya viendo que requería como de otras competencias, ingreso a la carrera de psicología, estudio la licenciatura en psicología y me especializo también en psicología clínica. Así que esta mezcla de la orientación y la psicología me ha ayudado mucho como a afinar, a tener esa línea clara de cuándo ser una orientadora y cuándo ser una psicóloga. O sea, me ha definido mucho y me ha ayudado también a poder liderizar a los orientadores como grupo, como miembro del Colegio Nacional de Orientadores en Panamá. Muy bien, sabemos que recientemente Mixela está en un cargo nuevo. Panamá es uno de los pocos países, o tal vez es el único que yo conozco, que tiene una dirección de orientación dentro del Ministerio de Educación, lo cual ha sido un trabajo bastante arduo, bastante difícil de conseguir, pero finalmente se consiguió. ¿Cómo es tener una dirección de orientación? ¿Qué significa Bueno, para Panamá? para Panamá, realmente la Dirección Nacional de Orientación es de vieja data, porque surge por allá como por 1970, antes de 1972 ya existía la Dirección Nacional, Dirección General de Orientación Educativa y Profesional se llamaba. Pero ella pasa por un proceso donde habían conflictos profesionales entre psicólogos, pedagogos, aparecen los orientadores con formación universitaria en esa especialización y entonces surge el conflicto con la figura del orientador y esto genera un tema político también donde cuando un ministro
que llega al poder como cuando un psicólogo llega al poder como ministro de Educación, el doctor Talacino, entonces crean la Dirección de Servicios Psicoeducativos y la Dirección de Orientación desaparece físicamente, siendo la estructura legalmente establecida por Ley Orgánica de Educación. Entonces, desaparece esta dirección casi por 2 décadas, físicamente hablando. El presupuesto, el recurso humano, el espacio físico es utilizado para representar la Dirección de Servicios Psicoeducativos y nosotros desaparecemos. Sin embargo, el personal de orientación a nivel nacional, que en aquel entonces eran más de 400, hoy día somos más de 600, el personal de orientación queda, como quien dice, sin una autoridad que dirigiera las acciones del orientador, o sea, como que hubiese una supervisión constante, que hubiese una evaluación constante, que hubiese un seguimiento, que hubiese alguien que te diera los recursos para trabajar y para unificar acciones a nivel nacional. Fue allí entonces cuando surge CONAOPA, el Colegio Nacional de Orientadores, con la intención de rescatar la figura de la Dirección Nacional de Orientación que por ley existía, pero que físicamente había desaparecido por 2 décadas. Y empezamos nosotros una lucha que gobierno que llegaba, gobierno que le presentábamos la propuesta de apertura de la Dirección Nacional de Orientación Educativa y Profesional. Ya le cambiamos el nombre de general por nacional. Y así sucesivamente pasamos como por 3 ministros que no daban la reapertura de la Dirección Nacional de Orientación hasta que llegó la ministra anterior, Marcela de Paredes, que ella atendió el llamado de los orientadores. Yo considero que nos retó. Fue interesante porque ella, cuando los orientadores fuimos al despacho, ella nos dijo, bueno, preséntenos 4 propuestas a nivel nacional. Ella definió cuáles eran las propuestas. Una era, nunca recuerdo que un tema era sexualidad, el otro era padres de familia, orientación vocacional y hay un deserción escolar. Okay. Preséntenme 4 propuestas y yo les concedo la reapertura de la Dirección Nacional de Orientación. Y bueno, así fue. Presentamos una propuesta y nos abrieron la Dirección Nacional de Orientación Educativa y Profesional. Nombraron a un director, a un subdirector y fue como empezar de cero. O sea, hacer todo. No había nada, no había una identidad organizacional, no habían metas, no había proyectos, no había programas, no había absolutamente nada. Esta dirección se abre en el año 2016, el 8 de junio de 2016. Por eso para nosotros el 8 de junio es una fecha muy especial, porque aparte de eso han surgido otros eventos del orientador que han marcado la identidad del orientador panameño. Entonces, en el 2016 se abre la Dirección Nacional de Orientación y ¿qué te puedo decir, Amílcar, queridos colegas que nos escuchan? Los orientadores estaban ávidos en demostrar que nosotros sí queríamos trabajar y que habían muchos orientadores comprometidos con la situación de nuestros estudiantes y se hizo toda la identidad organizacional de la Dirección Nacional de Orientación, principios, el logo, el emblema, todo lo que requiere una dirección nacional. Se hicieron programas, proyectos, y bueno, unificamos criterios para el desarrollo de formatos y formularios de orientación y también se crea el modelo de intervención holista que fue bajo decreto ministerial, fue asumido como un enfoque y modelo institucionalizado.
Muy bien, vamos a Entonces recordar, allí hemos empezado una marcha. vamos a hacer una pausa ahí, Mixela. Vamos a recordar justamente, precisamente Ajá. en torno a este modelo. Invitamos a CONAOPA en el 2019 a, a uno de nuestros foros, que llamamos Foros Latinoamericanos, para la construcción del modelo de orientación transicional para el sentido ético de la vida. Nos encontramos con un trabajo muy interesante Ajá. que Mixela ha venido desarrollando sobre un modelo que se trabaja en Panamá, justamente a propósito de todo este recuento que tú haces muy interesante, de ver el papel social y el papel político, inclusive que el orientador ha tenido que desempeñar en algún momento de la historia, en este caso en Panamá. De allí nos encontramos, nos hemos encontrado en un encuentro anterior, el año anterior en Panamá, justamente hablando de esto, de que los orientadores necesitamos trascender al tema del instrumental y llegar, perdón, y llegar a una construcción académica, una construcción epistemológica de lo que es la orientación. Allí entonces nos encontramos con ese trabajo que tú publicaste en la revista Orientación acerca del modelo holista de orientación en Panamá. Entonces, a partir de allí, empecemos a contar qué es el modelo, de dónde surge el modelo, por qué surge el modelo, creo que ya entendimos gran parte, pero básicamente, ¿qué es el modelo holista de orientación en Panamá? ¿Cómo no? Gracias, Amílcar. El modelo de intervención holista es un modelo que tiene un sustento legal, porque gracias a Dios, pues, en Panamá existe la Ley Orgánica de Educación vigente que señala que la Dirección Nacional de Orientación debe desarrollarse con un enfoque multidisciplinario que involucra todos los elementos del currículum y donde se va a trabajar de manera interdisciplinaria. Entonces, la Ley Orgánica de Educación señala que el Sistema Nacional de Orientación Educativa y Profesional estará a cargo de orientadores en la especialidad y señala cómo debe desarrollarse esta orientación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo panameño. Pero también tenemos el decreto 100 de 1951 que establece los roles del profesor consejero como una figura importante dentro del sistema educativo panameño. Entonces, ¿quién es el profesor consejero? El profesor consejero es un profesor del curso que se le da, se le cede un grupo, clase, como el grupo en donde él representa como un mentor o un tutor de esos estudiantes, ante los otros miembros de la comunidad educativa. Entonces, viendo toda la parte normativa, porque siempre la parte normativa da como los pilares de lo que tú vas a contextualizar en el país en el que te encuentras, nosotros nos imaginamos, bueno, sin ir en contra de la ley y viendo las necesidades del sistema educativo, ¿cuáles eran las necesidades de ese momento? Que había un 60% de los orientadores que no dominaban temas específicos de la orientación, no manejaban las áreas de la orientación y tenían algunas deficiencias en aspectos más bien de conocimientos y de procedimientos. También estaba el tema de que nos encontrábamos ante una población de orientadores que dentro de los próximos 10 años probablemente el sistema educativo se iba a quedar sin orientadores porque la mayoría estábamos entre los 45 años de edad hacia adelante. Entonces había que ver cómo nosotros con todas esas características del sistema educativo, y el otro tema también era que los orientadores tenían presencia en todas las regiones del país. Entonces, todos esos elementos nosotros teníamos que unirlos para establecer ese gran enfoque que respondía a nuestras necesidades. Se hicieron encuestas con orientadores, se hicieron también visitas a diferentes centros del país y vimos pues entonces cuáles eran como aquellas buenas prácticas,
aquellas fortalezas que tenían los centros educativos donde había habido cierto éxito en cuanto al proceso de orientación en esos colegios, por iniciativa propia de los orientadores. Entonces, así se crea este modelo de intervención holista sobre la base de la situación real del país en un momento específico donde la Dirección Nacional de Orientación estaba recibiendo el apoyo de alianzas estratégicas. Entre esas, la Alianza Estratégica de Neo Panamá, que era una alianza muy enfocada en fortalecer las competencias y las habilidades socioemocionales de los estudiantes y las habilidades para la vida. Entonces, así surge el modelo de intervención holista, entendiendo el contexto legal, normativo, el contexto socioeconómico, el contexto, diríamos, educativo per se, de cuáles eran las figuras que habían en el sistema educativo y las necesidades propias, pues, de los orientadores que habían en aquel entonces. Entonces, este modelo tiene agentes clave. Los agentes clave son el orientador en primera instancia, como un líder, como alguien que está muy cerca de los estudiantes, muy cerca de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, pero es una persona con proyección, con creatividad, una persona con muchas competencias de planificación y de desarrollo y seguimiento de acciones que han sido planificadas previamente, es decir, un profesional con competencia en el desarrollo de programas y proyectos de orientación. Y los agentes de la comunidad educativa, aquí en primera instancia el profesor consejero, que es aquella figura que los estudiantes la ven toda la semana y que es la persona responsable del grupo clase en el centro escolar, el padre de familia, que era retomar el rol del padre de familia para que el padre de familia se empoderara del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, apoyándolos en esa labor de ellos como primeros formadores, del alumno en el proceso de autoorientación, de que el alumno sea un alumno no que sigue, sino un alumno que crea, un alumno que tiene pensamiento crítico, un alumno que tú le das insumos, pero que él se desarrolla, que sabe qué hacer, un alumno que es líder y bueno, cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Este modelo se basa en las alianzas interinstitucionales. ¿Por qué en alianzas interinstitucionales, Amílcar? Porque esa fue la realidad que nosotros vivimos como orientadores. Cuando se hizo la reapertura de la Dirección Nacional de Orientadores, sin tener presupuesto. Imagínense una Dirección Nacional de Orientación Educativa y Profesional que se abre a la sociedad y que no tiene presupuesto, que no tiene personal de planta que apoye toda la gestión de la dirección. Entonces nosotros nos vimos abocados a las alianzas interinstitucionales. Y esas alianzas nos permitió a nosotros, esas alianzas interinstitucionales nos dieron como el recurso que no teníamos. O sea, ese presupuesto que no existía, las alianzas interinstitucionales nos ayudaron a darle toda esa proyección a la dirección que nos empoderaba a nosotros, a los orientadores, en nuestro rol de formadores de los estudiantes. Muy bien, Ixel, vamos a hacer una pausa en este momento porque está súper interesante esta conversación y creo que vamos a recibir otros invitados. Entonces, este recuento breve pero muy significativo y profundo que nos ha venido haciendo Ixela nos sirve para entender los orígenes del modelo holista de Panamá y ese enfoque intersectorial. En el siguiente corte vamos a hablar de la estructura del modelo holista de Panamá, qué líneas de acción tiene y cómo se está implementando en Panamá. Volvemos ya. Un momento.